86, 86, volumen 1, capítulo 6, Fiat Justitia Ruat Caelum, parte 3 de 3 partes que tiene este capítulo 6. El escuadrón Spearhead recibió la noticia acerca de la misión de reconocimiento especial al mismo tiempo que Lena, y se prepararon para salir solemnemente, recibiendo y organizando el equipo que la República les había entregado para la operación, asegurando la cantidad de suministros que necesitarían llevarse de la base, seleccionando los carroñeros que manejarían esos suministros, elaborando inspecciones en los Juggernauts, los cuales no podían esperar ningún tipo de mantenimiento especial una vez comenzara la misión, ajustando cualquier tipo de cuentas que los processors, quienes jamás regresarían, aún tuvieran pendientes. Todos estos deberes fueron resumidos en papelería que el capitán de escuadrón, Shin, tendría que rellenar, y el confirmar que dichos deberes fueran llevados a cabo también recaía sobre él como resultado. Aldrich, como siempre, se encargaba de la preparación y recargaba los suministros, y se encontraba en una esquina del ahora casi completamente vacío hangar, asegurándose de que los contenedores fueran llenados de manera apropiada. Provisiones, paquetes de energía, municiones y partes de repuesto, todo en la cantidad especificada. Oh, y ya que cierto capitán tiene el hábito de manejar a lo loco, también nos aseguramos de meter algunos componentes extras para las patas en tu unidad. Puedes encargarte de reparaciones simples, ¿verdad? Sí, después de todo rompo mi unidad todo el tiempo. No me hables así, maldito mocoso. Ya solo queda una unidad para que te lleves. No hagas locuras. ¿Entendido? La gruesa voz del hombre sonó con seriedad, pero Shin simplemente se encogió de hombros. Incluso frente a esas sinceras palabras, Shin no podía prometer nada. Luchar con todo lo que tienes cuando te encuentras contra la Legión era la clave cuando se trataba de conducir un Juggernaut. Aldrich sonrió con tristeza. Esta es la última vez. Decir una pequeña mentira no te hubiera matado, ¿o sí? O al menos escúchame por una maldita vez en tu vida. Lo siento. Santos cielos, niño. Eres demasiado difícil de tratar. Aldrich suspiró y el silencio llenó el lugar. Shin probablemente no sentía que esto fuera particularmente incómodo, pero aún así le tomó a Aldrich un poco de tiempo mientras rascaba su cabello grisáceo para continuar. Shin, una vez que acabe de cargar las cosas, hay algo que me gustaría decirles. ¿Podrías llamar a los demás niños cuando acabe? Shin parpadeó con sorpresa y volteó a ver las gafas de sol de Aldrich. Parecía como si quisiera preguntar la razón, pero aparentemente su pararraid se activó y Shin guardó silencio. Capitán Knowsen. Comandante. Con señales de mano le indicó a Aldrich que continuaría su conversación luego y él asintió y se giró para irse. Recibí la notificación acerca de la misión de reconocimiento especial. Nosotros también. Las preparaciones van de acuerdo al plan. ¿Pasó algo? En contraste al tono grave de Lena, Shin hablaba como si se le hubiera notificado que saldría hacia algún campo de batalla de siempre. Escuchando la calma en su voz, Lena mordió su labio. Lo siento. No fui capaz de hacer que anularan la orden. Un momento después, Lena frunció sus labios y guardó silencio, incapaz de aguantarlo más. Abrió su boca para hablar. Por favor, huyan. No deberían por qué seguir estas absurdas órdenes. Ella se sentía patética a más no poder. No pudo hacer que esta horrorosa operación fuera cancelada,
y la única cosa que le quedaba era hacer esta irresponsable sugerencia. Pero la respuesta que el chico ofreció fue calmada y tranquila, aunque dicha como una pregunta, se trataba de un rechazo absoluto. ¿Huir a dónde? Lena lo sabía. No había lugar a donde escapar. E incluso si huían, no sobrevivirían. Un único grupo de personas no serían capaces de producir suficiente comida para vivir. Exactamente porque el hombre no podía vivir por su cuenta, las personas se reunían y formaban pueblos, ciudades y países. Y ese mismo sistema que fue creado para establecer y promover la vida, ahora intentaba matarlos. Un enojo profundo hacia algo que ella no sabía cómo definir apareció en el fondo de su estómago. Y Lena gritó incitada por esa emoción. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes son siempre tan...? La compostura de ese chico, quien tan tranquilamente aceptaba su muerte, la enojaba. Él parecía un condenado que había aceptado su sentencia de muerte, pero él no había hecho nada para merecer dicha sentencia. Porque esto no es algo por lo cual valga la pena sentirse resentido. Todos mueren en algún momento. El hecho de que la muerte llegue más rápido para nosotros no es algo por lo cual condenar a otros. Pero, pero eso no es verdad. Los están matando y ustedes lo saben. Les quitaron su futuro y esperanza y ahora vienen despiadadamente a tomar sus vidas. Y aún así me dices que esas no son cosas por las cuales condenarlos. Con lágrimas en los ojos ella vociferaba, y por esto Shin detuvo sus palabras un momento. Cuando él respondió ella pudo sentir una leve sonrisa en su voz. Comandante, no vamos a morir. Era una determinación libre de lamentos y apegos, una que se sentía de alguna manera de alivio. Siempre estuvimos atrapados y siendo subyugados aquí, y eso finalmente acabará. Por fin podemos ir a aquel lugar que debemos alcanzar, caminando por el camino que nosotros elegimos seguir. Finalmente seremos libres. Así que por favor, no digas que esto es algo malo. Lena bajó la cabeza con tristeza. Pero eso no es libertad. La libertad significaba ir sin restricciones a donde quisieras y volverte lo que desearas, siempre y cuando no infringieras los derechos de otros o la ley. O al menos la libertad era tener permitido desear esas cosas, cosas a las cuales toda persona debería tener derecho. Si todo lo que pudieron desear fue morir al día siguiente y el camino que los llevó hasta este día, entonces ellos no eran libres. Eso jamás podría llamarse libertad, bajo ningún motivo. Entonces, al menos no luchen. ¿Sabes dónde se encuentra la Legión, verdad? Entonces, avancen mientras evitan batallas. Debería ser... Eso no funcionará. Incluso si sé dónde se encuentran, no seríamos capaces de pasarlos sin ser vistos. Nuestra única manera de avanzar es luchando. Y lo sabíamos desde un principio. Shin definitivamente, aunque sin embargo levemente, sonreía mientras decía esto, como si intentara expresar que él quería, no sabía, sino que quería esto desde un principio. Incapaz de controlar sus propias emociones, Lena cerró sus ojos. ¿Qué? ¿Quieres matar a tu hermano que fue tomado por la Legión? ¿No es así? Silencio momentáneo. Y entonces Shin suspiró molesto. ¿Por qué siempre logras notar cosas que sería mejor que jamás notaras? Es que lo sé. Después de todo... Sucedió cuando él dijo que había estado buscando a Rey a pesar de saber que ya estaba muerto. Y hacía lo mismo cada vez que hablaban sobre el pastor del primer distrito. Cada vez, Shin tenía la misma sonrisa fría y despiadada.
Shin mismo no lo había siquiera notado, similar a cómo Lena no siempre estaba consciente de su propia expresión en su propio rostro. Quizás los sentimientos en las profundidades de su corazón lo habían traicionado cuando menos se lo esperaba, como un cruel y frío cuchillo de locura que él mantenía listo para apuñalarse a sí mismo. Esta emoción no era un deseo, era lo opuesto. Si eso es verdad, entonces aún más razón para no luchar. Incluso si es parte de la Legión, asesinar a tu hermano es... Él es el pastor. Si no acabamos con él, jamás seremos capaces de avanzar. Su tono era frío y severo. Era la primera vez que ella había escuchado irritación en la voz del chico. Capitán, si comandarnos es tan difícil, puedes dejar de resonar con nosotros. Raiden y Kaie ya te lo han dicho muchas veces. Su perspicacia hizo que Lena se quedara sin aliento. Notando que había dejado que sus emociones lo controlaran, Shin respiró profundo y resumió la actitud indiferente que había tenido cuando Lena recién había sido asignada. Comandante, ya no necesitamos tus órdenes. Eso... Déjame decírtelo de otra forma. No quiero que escuches las últimas palabras de mi hermano. Esa maldición, ese resentimiento. Shin no quería manchar la imagen sonriente y con la mano extendida que Lena tenía de su hermano. Y una cosa más. Ya no puedo escuchar las voces de la Legión que solían estar más allá del borde este. Él lo hizo sonar como si eso no se tratara más que de un reporte olvidado, quizás en un intento de cubrir algo que intentaba expresar. Quizás se trate solamente del límite de lo que puede escuchar, pero es posible que alguien aún siga vivo allá afuera. Quizás alguien vendrá a ayudar antes de que caiga la República. Si acabo con el pastor, la Legión será un caos por un tiempo. Ese es todo el tiempo que puedo comprarles. Así que hasta entonces... Tienes que seguir con vida, comandante. Su tono la hizo retroceder, y su voz era indiferente. Pero esas palabras que casi se sentían como una oración hacia su bienestar... Pero esas palabras que casi se sentían como una oración hacia su bienestar hicieron que Lena apretara sus puños. Haruto murió en la incursión de ese día. Esta fue también la primera operación la cual Lena no comandó de principio a fin. Luego vino el día de la misión de reconocimiento especial. Ellos subieron a sus Juggernauts, los monitores cambiando y llenándose consecuencias de activación y resultados de acciones de encendido. Raiden rió al ver el número de unidades aliadas en su monitor secundario. Solo 5. Ahora creo que comienzo a extrañar a Haruto. Si hubiese vivido 2 días más, él podría habersenos unido en esta divertida caminata por la montaña. Teo suspiró al otro lado de la resonancia. Así que al final, la comandante no se presentó por última vez. Bueno, vaya sorpresa. No creí que la terminarías extrañando, Teo. No, ese es su idiota. Pero, aún así, Teo inclinó su cabeza ligeramente. Supongo que lamento un poco no haberle hablado por última vez. Ella ha pasado con nosotros bastante tiempo. Al menos deberíamos despedirnos, es lo justo. Sí, eso, Anju. Es decir, no importa que no esté aquí, pero si estuviera sería bueno poder despedirnos. En todo caso, bueno, ya no importa.
Le dijimos una y otra vez que no se viera envuelta con nosotros, y por fin entendió. A pesar de sus palabras, Kurena sonaba un poco malhumorada. Escuchando a Teo y a Anju reír al otro lado de la línea, ella les gritó. Raiden suspiró viendo hacia arriba hacia su toldo. Sí, es verdad. Él no creía que Lena dejaría de resonar por completo con ellos luego de todo lo ocurrido. Él no pensaba que ella era el tipo de persona que se asustaría ahora luego de todo este tiempo. Nah, ella probablemente se encontraba melancólica, capaz de enfrentarlos debido a esa estúpida culpa que sentía. Definitivamente había algunas cosas que él quería decirle antes de partir, pero si no iba a tener la oportunidad, pues que así fuese. Secuencia de revisión final completa. Inicio aceptado. Las pantallas prendieron, mostrando las espaldas del equipo de mantenimiento que se retiraba. Raiden bajó su cabeza con gratitud hacia las maltratadas barracas y hacia el equipo de mantenimiento que los había ayudado por los últimos 6 meses. Ellos puede que no lo vieran, pero él aún así debía hacerlo. Las patas de Fido estaban conectadas a contenedores cargados con munición, suministros y necesidades diarias para 5 personas que aguantarían por un mes, y el carroñero se paraba detrás del grupo como un 100 pies gigante. Eso marcaba la última preparación necesaria. Una vez salieran a la misión, sus nombres serían eliminados del registro militar. Y los datos de sus máquinas serían eliminados también. Sus registros de resonancia sensorial, su conexión con su handler, también serían eliminados esa tarde. Si intentaban resonar con la República, el cañón de intercepción les dispararía. Debían avanzar tan lejos como pudieran dentro de territorio enemigo, incluso si les costaba sus vidas. Incluso con este lúgubre futuro frente a ellos, el corazón de Raiden estaba sorpresivamente sereno. Él había estado preparado para esto desde el día que fue asignado a este escuadrón. Dai ya estaba ahí en ese entonces y solo eran 6 en total. Los 6 abordaron un transporte que los llevó a su nuevo destino, en donde conocieron a Kai, Haruto y Kino. Fueron a tomarse fotos para sus documentos personales. Cada vez que un escuadrón era reorganizado, sus miembros debían actualizar sus fotos y debían pararse con sus espaldas contra una pared con líneas para medir sus alturas, cada uno sosteniendo un cartel con su número personal escrito. Era como una foto policial. Estas eran eliminadas cuando un escuadrón se disolvía, así que esta noche se desharían de ellas. Sus retratos, los cuales jamás serían usados para los funerales que jamás tendrían, serían quemados esta noche. Y la otra foto que aquel tímido soldado de buen corazón les había tomado, quién sabe cuánto tiempo dure. Todos renovaron su juramento aquella noche, el juramento de que sin importar cuánto fuesen tratados como cerdos, ellos jamás les darían a sus opresores la satisfacción de actuar como cerdos, que lucharían hasta el amargo final, incluso si solo quedaba una persona de pie. Esto es lo mejor. Al final, quedaron 5. Raiden sonrió, pensando que no era tan malo, y naturalmente su atención se dirigió a Undertaker, quien se paraba como la vanguardia. Esa marca personal de un esqueleto sin cabeza cargando una pala representaba a su querida Parca, aquel que los había llevado hasta acá, aquel que ahora los dirigía hacia sus muertes y más allá, cargando 576 lápidas de aluminio de sus camaradas caídos. Él podía sentir los ojos rojos de Shin agitándose mientras decía solemnemente: «Vamos».
Provocado por esa leve voz, él despertó de su modo de espera. Se acerca. Aún está lejos, pero se acerca. Él lo había buscado por tanto tiempo y ahora finalmente lo había encontrado. Aquel a quien había esperado encontrar por tanto tiempo. Su impaciencia quemaba como si de hambre se tratara, como si de deseo se tratara. Ya no puedo esperar más. Debo darle la bienvenida, esta vez con toda seguridad. El sonido de los fantasmas que él siempre podía escuchar crecía mientras avanzaban en su dirección. La legión se movía como un solo bulto, como un maremoto de tiranía pasando por la tierra, gradualmente dirigiéndose hacia ellos. Los Instagflish se desplegaron primero como un sutil enjambre, esparciéndose como un filamento ahogando los cielos, borrando el sol. Shin. Shin. Sí. Shin respondió brevemente al ronco susurro de Raiden. Se encontraban en curso de colisión. Intentaron cambiar de dirección, pero las unidades de vanguardia enemiga cambiaron de acuerdo a sus movimientos. Tenía sentido. Si Shin podía escuchar las voces de la legión, lógicamente lo contrario también aplicaría. Considerando la topografía, él cambió el curso hacia lo que sería el mejor terreno para enfrentarlos. Si debían enfrentarse a la legión, al menos deberían escoger un campo de batalla que les diera algo de ventaja. La pantalla del radar se llenó de puntos. Era el código que significaba la presencia de unidades hostiles. El número de puntos incrementaba cada segundo, y el camino hacia el punto en donde se interceptarían se volvió blanco. Miraron por la orilla de las montañas que bloqueaban sus campos de visión, encontrándose frente a un matorral de árboles. Este lugar bordeaba el bosque y una gran fuerza de la legión, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, y hacía en espera por ellos. Unidades de reconocimiento de las unidades de tipo exploradora Mei se separaban al frente. 2 kilómetros detrás se encontraban mezcladas unidades blindadas consistiendo de tanques Lowey y de dragones Grauwolf. Varios kilómetros detrás se encontraba una segunda ola de las mismas unidades blindadas y podían ver a lo lejos una tercera. Tras de eso probablemente yacía un campamento de unidades de artilleros de largo alcance Scorpion. Este ejército lo más probable era que incluía cada unidad de la legión en el primer distrito. Y en la vanguardia, avanzando hacia ellos con aires de compostura y con una fuerza Amaze a su lado, se encontraba una unidad de tipo tanque pesado, un dinosaurio. Medía una altura de 4 metros y pesaba el doble de un Lowey. Su estructura masiva cubierta en sólido y voluminoso blindaje era tan amenazante como una fortaleza colosal. Su masivo tamaño soportado por 8 patas, cada una brindándole terrorífica movilidad. Su masiva torreta de 155 milímetros y su armamento secundario, un cañón coaxial de 75 milímetros, ambos viraron en dirección a los Juggernauts, haciendo parecer las dos ametralladoras pesadas extra de 57 milímetros montadas en ellos como juguetes. Era obvio, incluso sin tener que escucharlo, que este era el pastor de este ejército. Había desplegado sus fuerzas aquí, no simplemente porque era la línea recta en la cual se movían, sino porque deliberadamente esperaban retar a los Juggernauts. Esa cosa había considerado la situación y analizado los movimientos de sus oponentes, una hazaña de cognición imposible para cualquier oveja común. Y este pastor, el cual siempre acechaba en las profundidades del primer distrito, era también Shin. Como si fuese para deshacerse de toda duda, él pudo escuchar esa leve voz, una que él recordaba claramente. Era la misma voz, hablando con las mismas palabras que él había escuchado cuando él estaba vivo. Esta voz llamándolo innecesariamente. Shin sonrió levemente. Finalmente saliste. Finalmente me muestras tu rostro. La sonrisa de Shin era fría, aguda y feroz, como si de un cuchillo se tratara, como si de locura misma se tratara. Finalmente te he encontrado, hermano. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video.
Y me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube. En serio. Y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Mira, esta es la imagen, ¿sí? De lo que es un dinosaurio. Aquí está. Este es el pastor, básicamente, que se nos acaba de describir. Ahí está. La unidad encontrada por el escuadrón Spearhead era capaz de emplear brazos hechos de micromáquinas líquidas. El rendimiento y capacidad de los brazos son desconocidos. Dinosauria, su nombre, tanque pesado dinosauria. Su nombre deriva de la palabra dinosaurio, como su nombre lo indica. Está equipado con poder de fuego aterradoramente poderoso y una estructura masiva que hace ver a los Lowe leones como hormigas. Casi nada puede soportar la fuerza de su cañón de artillería. Además, está equipado con maquinaria auxiliar que le permite superar la debilidad de las unidades de clase tanque de luchar por hacer giros rápidos. Más que nada, su estructura masiva y peso de 100 toneladas, más o menos 100 veces el peso de un automóvil, hacen que con solo moverse pueda pisotear a la mayoría de sus oponentes. Joder. Qué cosas. Qué cosas. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado esta narración. Y... y veremos cómo va ese combate de Shin contra su hermano en la próxima. En el capítulo 8. Pero la próxima es el interludio, así que bueno, habrá que esperar un poquito para ello. Bye.